vamos a hacer unos experimentos cortos que demuestran las leyes de los gases. Vamos a empezar con la ley de Boyle-Mariotte, en la que se relaciona la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. En esta ley se establece que determinada presión de una masa fija de gas mantenida a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen. Esto significa que si la presión se duplica, el volumen se va a reducir a la mitad, y si la presión se triplica, el volumen se reduce a la tercera parte. Para demostrar esta ley, vamos a usar un recipiente en el que puedan poner agua, una botella cortada a la parte inferior con un globo en el pico. Vamos a poner la botella en el agua y, como se puede observar, el globo se infla. Esto se produce porque al poner la botella en el agua se reduce el volumen de aire que hay dentro de ella y aumenta la presión. Este volumen de aire que se reduce escapa de la botella y queda dentro del globo. Otra de las leyes de los gases es la primera ley de Charles y Gay-Lussac, en la que se relaciona al volumen y la temperatura de un gas a presión constante. En esta ley se establece que determinado volumen de una masa fija de gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Esto significa que si aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen, y si disminuye la temperatura, va a disminuir el volumen. Para demostrar esta ley vamos a usar una botella de vidrio previamente en baño frío y una tapita de mermelada con la que vamos a tapar la botella. Lleva unos minutos, tenemos que esperar. Al sacar la botella del baño de frío a temperatura ambiente, estamos aumentando la temperatura y por ende aumenta el volumen. Es por eso que la chapita golpea. Esto se produce porque al aumentar la temperatura de un gas, sus partículas ganan energía cinética. Y al aumentar la energía cinética y al tener una presión que es constante, es decir, no se modifica, y como tenemos una tapa móvil, es decir, que no es un émbolo fijo, esa presión que se genera se va liberando en cada golpe. Por último, tenemos la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, en la que se relaciona a la presión y la temperatura de un gas a volumen constante. En esta ley se establece que determinada presión de una masa fija de gas mantenida a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura. Esto significa que al aumentar la temperatura va a aumentar la presión, y si disminuye la temperatura, disminuye la presión. Para demostrar esta ley vamos a usar dos globos y dos recipientes, uno con agua fría y otro con agua caliente. Vamos a sumergir los globos y esperar los resultados. Como pueden observar, el globo blanco, que estaba en agua caliente, tiene un poco más de volumen que el globo verde, pero no es porque aumente el volumen en sí, sino porque al aumentar la temperatura estamos aumentando la energía cinética de las partículas de gas dentro del globo, es decir, aumenta la presión. Y el globo que estaba en agua fría disminuye su volumen porque disminuimos la temperatura, es decir, bajamos el número de choques de las partículas de gas dentro de él.